tardes, ¿cómo están? No, yo estoy muy feliz. ¿Y ustedes? Muy bien, sí. Felices porque estamos desarrollando un congreso en la mejor fraternidad, el mejor ambiente, ¿no? Y eso es algo favorable, algo positivo para la espiritualidad que nosotros aquí en Colombia necesitamos, ¿no? En este momento que estamos pasando de pruebas y necesitamos este ambiente de mucha espiritualidad. Gracias a todos los hermanos presentes y que estemos en este congreso haciendo lo mejor y aportando lo mejor de nosotros para la construcción de la paz. Pero la paz real, la paz que no la dan los decretos, sino la paz del corazón, que es nuestra gran realidad, ¿no? El tema del espiritismo, doctrina consoladora, me lo han asignado en el Consejo Confederativo Nacional para desarrollar esta temática. Estamos trabajando por una Colombia espírita y queremos que en este instante todos nosotros reflexionemos sobre la doctrina, la belleza de doctrina que tenemos y toda la realidad del estudio, la comprensión de este mensaje, que muchos de nosotros nos distraemos tanto en los fenómenos mediúnicos que se nos olvida realmente conocer el mensaje que nos propone el maestro Allan Kardec. Mirando esta realidad de lo que es la doctrina espírita, vamos a remontarnos del cómo viene la organización espiritual de las grandes revelaciones que se han dado a través de la historia. Vemos primero Moisés, cuando vino Moisés, que él, como un gran misionero, trajo la primera revelación en dos partes, dividiéndose la parte de la ley divina y la ley civil. Que estos conceptos son los que han dado a muchas religiones, en especial la religión judía, los que siguen los judíos, ahí donde se basa la Torá, en la ley civil que dio Moisés, que la imprimieron como si fuera divina, como si fuera una revelación divina, y él, al imprimirle ese sello de revelación, se aplica como conceptos religiosos y prácticas religiosas que los judíos tienen, como en la Torá, que le llaman ellos. Todas esas informaciones de los profetas, de Moisés y los profetas. Esa es la ley antigua, ¿no? Entonces, ¿la ley divina cuál es? Los 10 mandamientos. ¿Sí te acordamos de los 10 mandamientos? ¿Quién se acuerda? Que dice ahí el primero, ¿no? Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, en fin. La creencia en Dios, la creencia en un solo Dios, que fue lo fundamental y básico para el mensaje que trajo Moisés. Después vino, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, el respeto a Dios, acuérdate de santificar el día de descanso, honra a tu padre y a tu madre para que vivas mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te dará. ¿Sí se acuerdan? ¿Están acordándose de eso en la primaria? ¿Ya no se acuerdan? No puede ser. No matarás, ¿sí? No cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falsos testimonios contra tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de las que son de él. Cuando nos trae Moisés todos estos 10 mandamientos, que son una gran revelación divina a través de un fenómeno mediúnico, porque en la Biblia dice que Dios escribió con su mismo dedo, escribió las tablas. Cuando está hablando de las primeras tablas, con su mismo dedo está hablando de que es un fenómeno mediúnico directo, sin intervención de un ser humano. Cuando Moisés baja, que ve todo el desorden y parte las tablas y sube nuevamente, dice el texto bíblico, puso el Señor Jehová a Moisés a escribir las tablas. Sí, ya ahí hay un fenómeno diferente, ¿no? Un fenómeno mediúnico, pero de psicografía o escritura directa, no sabemos qué es, pero ya había una intervención humana, ¿no? Mediúnica, ya directamente de Moisés. Entonces ahí vemos toda esta connotación del fenómeno de las manifestaciones, de las grandes revelaciones que tiene la humanidad, y esta es la gran revelación, ¿no? Y otra parte está la ley civil. La ley civil, como ustedes ven ahí, que es lo que impuso Moisés,
Y son 613 mandamientos. Imagínense. 613 mandamientos. 280 mandamientos positivos, donde indicaba qué hacer, y 365 mandamientos negativos, qué no hacer. ¿Sí? Entonces, toda esa legislación era para controlar al pueblo, disciplinarlo. Y en ese momento, ¿por qué tenía tantas leyes? Porque era un pueblo, recuérdanlo, que salió de Egipto y estaban caminando por 40 años por el desierto. ¿Cómo controlaba Moisés un pueblo con tanto desorden disciplinario, sin autoridad, sin una guía? ¿Cómo lo controlaba? No había cárceles, ¿sí? Pena de muerte. El que hiciera tal o cual cosa, pena de muerte. Entonces era una ley muy fuerte, la justicia era bien fuerte porque todo era penalizado con la muerte. Porque en el desierto caminando, ¿cómo iban a construir esas cárceles, verdad? Y entre esos ejemplos tenemos, ¿no? Bajo la ley de Moisés, vamos a poner unos ejemplos de eso, de lo que era pena de muerte. Pena de muerte al homicidio premeditado. Miren ahí, miren las diapositivas y verán en qué parte está escrito eso, ¿no? El secuestro era crimen capital. El que hiriera o maldijera a sus padres. Se castiga con la muerte la rebeldía incorregible. Por ejemplo, los padres podían someter a las autoridades a su hijo testarudo, desobediente y rebelde, y este sería apedreado hasta morir. Imagínense eso. ¿Cómo estarían pocos muchachos ahora? ¿Sí? ¿Cómo estaríamos ahora con todos estos muchachos rebeldes? Por eso, estamos viendo aquí unos cuantos puntos. La Biblia es un libro de revelaciones espirituales, pero tampoco es un libro que se puede seguir al pie de la letra, ¿no? ¿Sí? Como quieren muchas religiones hacerlo, porque hay unas cosas que no son coherentes, no son actuales y son contradictorias. ¿Sí? Ahora vamos a ver otras. Son 6 crímenes capitales que se pueden calificar en el aspecto religioso. El sacrificio a los dioses falsos. La violación del día de reposo, que es el día sábado, ¿no? El que trabaje en sábado, pena de muerte. La blasfemia o maldición de Dios garantizaba la pena de muerte. Imagínense. Fuerte, ¿ah? Se debía ejecutar al falso profeta, específicamente el que trataba de persuadir a la gente para cometer idolatría. El sacrificio humano. La adivinación o la práctica de artes mágicas era un crimen capital. Por consiguiente, bajo la ley de Moisés se debe castigar con la pena de muerte a los brujos, hechiceros, encantadores y adivinos. Aquí hay un poco que irían ahí, ¿no? Aquí presente. No porque sean brujos, sino porque tenemos cara, pero no ejercemos, ¿no? Bien. Así un amigo, hermano de uno de los hermanos que está aquí de Cartagena, cuando me conoció hace muchos años, el hermano de Carlos, que está por aquí, dice, ese hombre es espiritista, ¿verdad? Dice él, sí, claro. ¿Y cómo supiste? Por lo flaco, amarillo y acabado que está. Tiene una cara de brujo que no pude con ella. Entonces tenemos cara, pero no ejercemos eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, bien. Entonces sigamos. En el aspecto sensual, mire lo que decía Moisés. El Antiguo Testamento se castigaba el adulterio con la muerte. Imagínense. El bestialismo, relaciones sexuales con animal. El incesto. La homosexualidad, también pena de muerte. Ahí está en Levítico. El sexo prematrimonial. Imagínense. Eso habría miles de muertos todos los días, ¿eh? La violación de una mujer comprometida o casada era un crimen capital. Entonces nos damos cuenta que estos mandamientos
son realmente interesantes estudiarlos para que veamos el contexto del momento histórico, que eran en ese momento aplicables y que tenían una realidad y tenían las personas un miedo, un temor a Dios porque según Dios era el que daba todos estos mandamientos. Algo absurdo porque en la ley divina uno de los mandamientos decía no matarás. Sí lo vimos, ¿verdad? Nos acordamos. Uno de los primeros en la ley divina, no matarás, y resulta que después en los 613 mandamientos lo normal era matar a todos. ¿Sí? Entonces por eso Allan Kardec nos dice, Moisés como profeta reveló a los hombres la existencia de un Dios único, soberano, Señor y Creador de todas las cosas. Promulgó la ley del Sinaí, ¿no? Echó las bases de la verdadera fe como hombre, fue el legislador del pueblo a través de la cual esa fe primitiva, depurada, habría de expandirse por toda la tierra. La característica de esta revelación es la justicia, ¿no? Y promulgó esa ley a todos los pueblos donde iban los judíos trabajando y siendo esclavizados, y se formó así una ideología de que el Dios era de miedo, de castigo. Y para poder dominar había que tener muchos hijos, porque teniendo muchos hijos la creencia se iba haciendo popular. Lo que decía esta mañana Divaldo, ¿no? Que está pasando lo mismo con los hermanos musulmanes, que tienen la misma creencia. A los enemigos, a los que creen en el otro Dios diferente a Alá, a Mahoma, hay que matarlos. ¿Sí? Y las mujeres, las familias tienen muchos hijos para poder crear más musulmanes. La misma, estamos como repitiendo la historia, ¿no? ¿No les parece? Se repiten como los mismos ciclos, ¿no? Entonces después de esto, ¿viene quién? Jesús. Cuando viene el Maestro Jesús, la gran revelación, segunda gran revelación, personificada en Él, Él trae un mensaje realmente de amor, de paz, un ser extraordinario que viene a darnos las pautas morales, las pautas de crecimiento, y Él mismo, un espíritu con tanta luz, lleno de conocimiento y de humildad, Él mismo se identifica cuando le preguntaban que quién era Él. ¿Quién era Él? Entonces Él mismo decía, yo soy, ¿sí? Dándole reafirmación al yo, a la conciencia que tenía de lo que Él era y la misión que traía. Entonces Él decía, yo soy el agua viva, donde calmaré la sed de aquellos que deambulan en la vida sufriendo y afligidos, y yo soy el agua que calma la sed, donde podemos beber todo ese manantial de amor, de sabiduría que Él mismo nos puede dar. Es el pan de la vida, es el alimento, ese conocimiento del Evangelio es realmente un alimento para nuestras almas, porque nosotros ya debemos estar en un proceso de madurez psicológica, como nos hablaba Divaldo esta mañana, de conciencia despierta, de conciencia que cada día vaya alimentándose del conocimiento, porque es lo que nos sostiene y lo que nos debe dar la fortaleza ante las pruebas y dificultades que todos vivimos, ¿no? Es la luz del mundo, dice, soy la luz del mundo, porque nos va iluminando a todos, ¿no? Nos va dando el camino seguro, la pauta, el conocimiento, la fuerza moral, porque Él es el espíritu más desarrollado, más espiritual, más perfecto que ha venido a la tierra, y es nuestro guía y modelo que debemos seguir los espíritas, ¿no? Pregunta 625 del libro de los espíritus. Es la puerta que se abre ¿hacia dónde? Hacia la espiritualidad, hacia el conocimiento, hacia la verdad. Lo principal del Maestro Jesús era la coherencia entre lo que hablaba y lo que decía, ¿no? Vivía realmente un mensaje de verdaderas conquistas morales. Por eso debe ser nuestra guía segura, ¿no? Porque es el hombre más extraordinario que ha venido a la tierra. Y nos dice, soy el buen pastor, que viene a ¿qué? A recoger las ovejas descarriadas. Muchos de nosotros que teniendo fe en Jesús, en el Evangelio, no somos verdaderamente cristianos porque no practicamos con conciencia todo el mensaje, toda esta verdad que todos debemos llevar en el corazón si decimos somos cristianos. Porque no basta decir creo en Jesús, es importante vivir con Jesús.
vivirlo día a día, ¿no? ¿Y cómo demostramos si vivimos con Jesús? En los momentos de prueba, en los momentos de dificultades, en los retos de la vida. Ahí es donde tenemos la demostración de esa presencia de Jesús. Y nos dijo también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nos está diciendo así, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino a través de mí, nos está diciendo que Él es el camino seguro, donde no vamos a equivocarnos nunca si tenemos el conocimiento profundo del mensaje que estamos aquí estudiando a través de este congreso y de todos nuestros estudios en las distintas casas espíritas, ¿no? Es la verdad y la vida, porque nos conduce a una vida feliz, a una vida de paz, una vida sin tantas angustias, una vida de fe, porque debemos tener esa certeza de que Él vino con el mensaje de mostrarnos la vida futura, el mensaje de la vida futura, que es el mensaje renovador que nos trajo. Y Él siempre dijo así, no penséis que no he venido a derogar la ley, no he venido a derogarlo, sino a darles cumplimiento. ¿Qué ley se refería a eso? A la ley antigua, ¿no? La de Moisés. Porque digo que el cielo y la tierra no pasarán sin que todo lo que esté en la ley se haya cumplido perfectamente, que mientras no se cumpla toda la ley, todas las cosas, no vamos a evolucionar. Pero la ley divina, no la ley de los hombres, la ley moral. Y por eso Allan Kardec nos habla y nos dice, en la Génesis, el libro de la Génesis, nos dice que Cristo tomó de la antigua ley lo que es eterno y divino y desechó lo que era transitorio. Al desecharlo, lo que era transitorio, meramente disciplinario y de concepción humana, agregó a la revelación de Moisés la vida futura, de la que Moisés no había hablado, como también la de las penas y las recompensas que aguardan al hombre después de la muerte. Entonces, ese punto de vista que está dando el Maestro Jesús a la antigua ley, también le da una connotación diferente a la divinidad. Porque el Dios de Moisés era el Dios de los ejércitos, el Dios cruel, vengativo, que atacaba a los otros pueblos. Es decir, era un Dios que atacaba a los otros dioses, los exterminaba para él reinar. Era un Dios de temor, de miedo. A ese Dios de miedo, de temor, ¿se le podía amar? Si no, temer. ¿Sí? Y fue lo que cambió el Maestro Jesús cuando dijo, Dios es amor. ¿Sí? Dios es amor, Dios es bueno y justo. Entonces nos abrió realmente una visión diferente de la vida y nosotros tenemos que aprender a entender bien la ley y lo que vino a darnos el Maestro Jesús, como lo entendió Pablo de Tarso en Romanos 7:6, capítulo 7, versículo 6, dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Estaba diciendo ahí que él comprendió realmente, Pablo de Tarso, ese espíritu también preclaro, espíritu superior, que comprendió, entendió, vivió, examinó, profundizó el mensaje de Jesús, que la antigua ley ya había muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque entró el régimen nuevo del Espíritu, ¿sí? La inmortalidad, la vida futura, y así pasamos a un nuevo estado de conocimiento espiritual. La verdadera esencia del mensaje de Jesús es la vida de la inmortalidad del alma, la del Espíritu. Y Él la demostró en todo momento, y su esencia del mensaje es esa gran ley que enseñó, ¿no? Cuando le preguntó el doctor de la ley, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? ¿Sí? Si decía que no era Moisés, lo hubieran crucificado mucho más rápido, ¿no? ¿Qué dijo él? El mayor mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento, y el segundo semejante a ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Pero miren lo que dice, agrega lo último, ¿no? Toda la ley y los profetas se hayan contenido en esos 2 mandamientos. Es decir, que todo el conocimiento, todas las enseñanzas, ¿dónde están resumidas? En la ley de amor. Que tenemos que aprender a amarnos. ¿Y qué fue lo que vino a hacer Él? A enseñarnos a amar. Enseñarnos a tenernos tolerancia, a tenernos paciencia, a sobrellevarnos unos con otros. ¿Sí? Entonces todo eso es el ejercicio que la propuesta de Jesús nos lleva así a trascender y a crecer. Entonces el Maestro Jesús, ¿qué nos dice? En síntesis, que ahí está todo lo resumido. Las religiones que nos llevan a aprender, a enseñarnos a aprender a amar, a aprender a entendernos unos a otros. Entonces nos está diciendo el Maestro Jesús que amemos, pero que amemos a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Cuando nos está diciendo eso, hay agua ahí, pásame allá. Cuando nos está diciendo eso, es una terapia, una terapéutica extraordinaria de madurez psicológica que tenemos que alcanzar, pero resulta que no tenemos todavía el nivel espiritual para nosotros vivenciar este mensaje. Y Juana de Ángelis, esta gran psicóloga espiritual, esta psicoterapeuta maravillosa, nos da una enseñanza muy clara y nos dice que como todavía estamos en un nivel inferior de inmadurez psíquica, emocional, nos dice que debemos aprender a amar, pero que comencemos primero por nosotros mismos. Porque si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo? Que hay que comenzar a amarnos con nosotros mismos, a trabajar por nuestras imperfecciones, por nuestros vicios, porque ese es el verdadero autoamor, ¿no? Cuando desarrollemos virtudes, estamos amándonos. Cuando estamos desarrollando vicios, defectos, pasiones, estamos desarrollando un pseudoamor, distrayéndonos en la vera del camino. Y lo peor es que muchos nos encontramos felices, ¿no? Distraídos en ese pseudoamor y no estamos en el verdadero amor, que es cuidarnos, desarrollando virtudes, cualidades, teniendo paciencia, perdonarnos, controlar, madurar las energías sensuales, que como nos explicaba Divaldo esta mañana, todas esas cosas prácticas que el día a día nos deben enseñar a ser verdaderos hombres y mujeres. El autoamor, ¿sí? Allá llegan muchas personas con culpas terribles, porque hicieron un aborto, porque hicieron algo negativo y no se perdonan. Y esa culpa es lo peor, porque no te amas y te estás maltratando, te estás fustigando y te estás enfermando. Entonces el autoamor es perdonarnos, entendernos en las condiciones espirituales que estamos y seguir trabajando por nuestra espiritualidad. Llegar al amor al prójimo para darle aquello que nosotros ya estamos conquistando. Dar lo mejor de nosotros para que así estemos siempre desarrollando el amor, como dijo Juan el Evangelista, ¿no? Si no amas a los que ves, mucho menos vas a amar al que no ves. ¿Y quién es el que no vemos? Dios. ¿Sí? Si no nos amamos entre nosotros, mucho menos vamos a amar a Dios. Entonces, es importante que aprendamos a amarnos, ¿no? Amarnos, y el amor no es el abrazo, el beso, eso son demostraciones de cariño. El amor es saber perdonar, saber sobrellevar, saber comprender. No es aguantarnos al otro, es sobrellevar al otro, suavemente comprender que aquel que está dando eso es su máximo. ¿Sí? Eso es su máximo, no esperemos más de nadie, porque nadie puede dar más de lo que tiene en su corazón, en su alma. Y a veces somos exigentes, ¿no? Nos gusta exigir a los otros, pero nos exigimos poco a nosotros mismos. Entonces ahí tenemos que ir superando y haciendo este ejercicio, como nos enseña Juana, ¿no les parece? Comencemos por el autoamor. Por el autoamor, para que aprendamos así a amar al prójimo y amar a Dios por encima de todas las cosas. Esa es la terapéutica espírita, ¿no? Hay que comenzar ahora. Hay que trabajar
Porque da tristeza cuando oímos en centros espíritas que se forman discusiones, peleas, divisiones porque no nos entendemos. Imagínense. ¿Y dónde están las pruebas? ¿Dónde están las oportunidades de superarnos? ¿Dónde está la oportunidad de educarnos? Porque la propuesta espírita es una propuesta educadora y el espiritismo viene a cumplir la promesa que nos dejó el Maestro Jesús de enviarnos un consolador. Y el Maestro Jesús en Juan 14 al 17 nos dice, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré a mi Padre y Él os enviará otro consolador para que permanezca eternamente con vosotros, el Espíritu de verdad a que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conoceréis porque morará con vosotros y estará en vosotros. Pero el Consolador es el Santo Espíritu, que mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Cuando nos está hablando aquí en la primera frase, dice, enviará otro Consolador. Está hablando de que Él es un consuelo para la humanidad, pero va a enviar a otro. Y ahí está claro sobre la segunda venida de Jesús, ¿no? Que no va a venir Él por segunda vez. Va a enviar a otro consolador, pero no Él, va a rogar al Padre. Miren qué humildad, ¿no les parece? La humildad de Él, es decir, voy a rogar al Padre para que envíe otro consolador. ¿Sí? ¿Para qué? Para que permanezca eternamente con nosotros. Entonces, ¿qué es? El Espíritu de verdad es un espíritu, porque alguien encarnado no es eterno. ¿Sí? No es eterno. Entonces son los espíritus que vienen dirigidos y comandados por el Espíritu de verdad, que va a traernos el mensaje consolador para que more con nosotros y estará con nosotros eternamente. Es un grupo de espíritus dirigidos por el Espíritu de verdad y enseñará las cosas que Él le enseñó y nos vendrá a recordar todo lo que nos dijo y a traernos la esencia del mensaje espírita, ¿no? ¿Y cómo comenzó eso? La espírita. El 31 de marzo de 1848 comenzó realmente la era del trabajo espiritual cuando estas dos niñas, las hermanas Fox, Catherine y Margarita Fox, estas dos niñas comenzaron ese proceso que ya todos, la mayoría lo sabemos, ¿no? Con los golpes, los raps. Aquí con este fenómeno de las hermanas Fox comenzó la época del nombre que le dieron en Estados Unidos, el espiritualismo moderno. Ahí comenzó, ¿no? Ya una concepción más espiritual del diálogo con los espíritus, de esa sintonía con el mundo espiritual, hasta que llegó toda esta experiencia a Europa y invitaron a este gran hombre que es Hipólito León de Niza-Ribail, el gran maestro, profesor, un hombre de unas condiciones morales e intelectuales respetado por la sociedad francesa, para traer una observación, una revisión a lo que estaban viendo sus amigos sobre las mesas parlantes, las mesas girantes, y que ya tenían unos 50 cuadernos de investigaciones, de preguntas, de inquietudes, y se las dieron a él, y él observó los fenómenos y comenzó así a sacar en claro lo que es el espiritismo, y como explicaba Andrés, la doctrina de los espíritus. Neologismo creado por él, que se publicó el 18 de abril de 1857. Esta fecha es memorable, ¿por qué? Porque desencarna León Hipólito de Niza-Ribail para que viva ¿quién? Allan Kardec. Nace Allan Kardec. ¿Sí? Este hombre toma este seudónimo para que no se confundieran su trabajo material, profesional, con el trabajo espiritual. Y así comienza realmente la era espírita, la era del conocimiento, la era de una verdadera espiritualidad. Y esta frase, ¿no? Este pensamiento es lo que nosotros debemos siempre mantener. Y Allan Kardec nos dice en el Evangelio según el Espiritismo realiza lo que Jesús dijo acerca del Consolador prometido.
el conocimiento de las cosas. Mira lo que hace el espiritismo, ¿no? Para entender que es el consolador prometido por Jesús. El conocimiento de las cosas que hace que el hombre sepa de dónde viene, hacia dónde va y por qué estamos en la tierra. Nuestra realidad espiritual. Una convocatoria a los verdaderos principios de la ley de Dios y el consuelo mediante la fe y la esperanza. Allí es donde nosotros entendemos por qué es un consuelo y por qué la doctrina espírita es un consolador. Para que nos ayuda a cada uno de nosotros por qué estamos aquí, para qué. Cuando entendemos eso es que vamos a reformarnos espiritualmente, transformarnos. Mientras no entendamos eso, seguimos con el mismo orgullo, con la misma crítica, la misma intolerancia, las mismas pasiones, porque no tenemos conciencia que este momento es un momento transitorio, momentáneo, que somos espíritus eternos viviendo una experiencia corporal. ¿Sí? Es un momento lo que estamos viviendo en la eternidad de los tiempos, de la vida espiritual. Entonces tenemos que ir buscando que el espiritismo es la ciencia nueva que viene a revelar a los hombres con pruebas irrecusables la existencia y la naturaleza del mundo espiritual, así como las relaciones con el mundo corporal. Ya no nos muestra a ese mundo como algo sobrenatural, como vaporoso, que es de fantasmas, que asustan. No, son las almas de aquellos seres que vienen a demostrarnos como las fuerzas vivas que vienen y actúan sobre la naturaleza para explicarnos la cantidad de fenómenos que existen en la naturaleza y que gracias al conocimiento de las leyes divinas podemos así tener una comprensión del origen de múltiples fenómenos que eran incomprensibles hasta ahora, porque todo se les relacionaba a lo maravilloso, a lo milagroso, a lo sobrenatural, porque se desconocía que existían los espíritus, que son las fuerzas de la naturaleza que producen una cantidad de fenómenos naturales. ¿Sí? También nos enseña el maestro Kardec en el Evangelio según el Espiritismo que la ley del Antiguo Testamento está personificada en Moisés, ¿verdad? La del Nuevo Testamento está personificada en Cristo. El Espiritismo es la tercera revelación de la ley de Dios que no está personificado en ningún individuo, porque es producto de la enseñanza impartida por los espíritus y no por un hombre. Kardec no fundó ni creó el espiritismo. Fueron los espíritus los encargados de darnos la revelación y Kardec lo que hizo fue organizar, codificar el mensaje de una forma sencilla, profunda, en una gran síntesis de la verdad consoladora. ¿Y cómo lo logró? A través de innumerables mediums y en distintas edades logró la universalidad de la enseñanza de los espíritus. Porque hacía una pregunta en una parte y después verificaba en otro medium, en otro sitio, las mismas preguntas para verificar la concordancia de esas enseñanzas. Entonces, así como dijo así como dijo Cristo, no vengo a derrogar la ley sino a cumplirla, el espiritismo dice también lo mismo, ¿no? Que no viene a derogar la ley cristiana, sino a cumplirla. Que todo lo que enseñó Jesús es lo que nosotros debemos entender, pero cuando conocemos y estudiamos bien la doctrina espírita, comprendemos mejor a Jesús, al Evangelio. Porque hay muchas partes que sin la comprensión de la inmortalidad, de la reencarnación, de la justicia divina, muchos de los conceptos que dijo Jesús son inteligibles, ¿no? No se entienden. Entonces el espiritismo viene a darnos unas herramientas para que lo que se dijo en forma alegórica, en forma de parábolas, podamos entenderlo profundamente. ¿Cuál era el mensaje que nos dejó el Maestro Jesús? Entonces el espiritismo es una doctrina basada en fundamentos, enseñanzas básicas que nosotros debemos ir entendiendo cada día más para que podamos sentir la maravillosa doctrina que tenemos y el consuelo que nos da a cada uno de nosotros. Porque Él nos enseña, la doctrina espírita, que Dios existe. Esos son uno de los fundamentos principales. Dios existe, es realmente Dios que nos creó, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Después viene Jesús, guía y modelo,
que nosotros somos cristianos, la inmortalidad del alma, que somos espíritus inmortales, la vida prosigue, que hay que aprovechar este momento, este instante, porque es único en la existencia. No volvemos a tener esta experiencia, tendremos otras experiencias a través de la ley de la reencarnación, pero este momento no se vuelve a repetir porque es único, ¿no? Este cuerpo bello y hermoso que tenemos no se vuelve a tener, se acaba algún día y vamos a tener otros, ¿no? Entonces este momento hay que aprovecharlo porque estamos reencarnados con las personas que necesitamos para nuestra evolución y en el sitio que merecemos. Entonces tenemos también la ley de causa y efecto, que es la ley que todos nosotros debemos entender, porque si no entendemos la ley de causa y efecto, no vamos a entender el dolor, el sufrimiento, las pruebas de la vida, los retos de la vida, el por qué nos pasan las cosas. La ley de causa y efecto, todo lo que vivimos es efecto, no es causa. Y tenemos que buscar las causas antes, ¿no? Tenemos la comunicabilidad de los espíritus, que es uno de los mensajes maravillosos, ¿no? Que no es el mediunismo, sino la comprobación de la inmortalidad a través de las voces de los cielos, que son los espíritus que vienen a hablarnos del testimonio de que la vida continúa y que nosotros viviremos en el plano espiritual los resultados de nuestra conducta, de nuestros comportamientos actuales. La pluralidad de mundos habitados, que no somos los únicos en el mundo, en el universo, ¿sí? Somos muchos espíritus habitando en distintas dimensiones, en distintos planetas, en distintos niveles evolutivos, porque Dios nos dijo que somos la creación divina y el universo es nuestra morada, y Jesús lo reafirma: en casa de mi Padre muchas moradas hay. Y tenemos por último la ley de justicia, amor y caridad, que tenemos que aprender a ser justos, buenos y caritativos. Estos son los fundamentos de la doctrina espírita básicos, sencillos, y de ahí se amplían muchos conceptos, muchas interpretaciones, muchas enseñanzas que sería largo de enunciar, porque ya me pasaron que faltan 5 minutos, entonces esto es rapidito, porque no podemos realmente detenernos en este mensaje, que realmente es un mensaje consolador, saber que todos progresamos, todos mejoramos. Entonces este gran espíritu, Allan Kardec, nos dejó una gran doctrina, una gran enseñanza que tenemos que conocer, tenemos que vivenciar y dejar nuestras creencias, dejar la antigua ley, la antigua que traemos de tantas encarnaciones para tener una nueva doctrina, una nueva propuesta. Y de ahora en adelante debemos es lo que dice la doctrina, no lo que yo digo, yo pienso, ¿no? Porque lo que yo digo, yo pienso, si fuera perfecto, estuviéramos en el mundo espiritual de guías, no como espíritas trabajando y luchando día a día en nuestras instituciones, ¿no? Es lo que propone la doctrina espírita. Esa es la nueva verdad, la nueva revelación que llega a nuestras vidas y que debemos entender para que así estemos cumpliendo esa misión como la cumplió el maestro Kardec, que desencarnó el 31 de marzo de 1869, cumplió su misión. Ahora nos corresponde a nosotros, ¿no? ¿No les parece? Que no muera la doctrina, que se vivencie, que se restaure el concepto, que cambie la humanidad estas ideologías de brujería, de llamar espíritu, de cosas negativas. Sino, ¿por qué? Porque somos espíritus que estamos aquí conscientes de que podemos aportar mucho a la paz y a las conquistas morales que debemos cada uno vivir. Entonces la doctrina espírita que nos enseña, doctrina maravillosa que nos dice que Dios existe, que Dios es amor, que Dios es paz, que el universo es nuestra gran morada, que todos hacemos parte de esta gran realidad, que somos inmortales, que por eso el reencuentro que tenemos aquí nosotros, cada uno de nosotros, no es casualidad, es la oportunidad de reencontrarnos para alimentar nuestros espíritus. Y con muchos de ustedes también son desencuentros, ¿no? Porque antipatizamos de primera, porque no somos espíritus afines. Pero la propuesta espírita nos ayuda. Somos inmortales. Si estoy al lado de este que no me simpatiza, es porque necesito desarrollar el amor, porque ya con los que siento afinidad, ya los conquisté. A estos no. No hay que alimentar las enemistades, los odios, porque somos inmortales y debemos evolucionar. Debemos evolucionar, que no es las apariencias físicas, no es lo que aparentamos, porque todos reencarnamos. Y hoy soy negro,
mañana lo seré, ayer lo fui, soy blanco, chino, pobre, rico, no maltratar a nadie, no humillar a nadie, sentir siempre el amor de Dios en todos los seres humanos, porque todos estamos viviendo en la gran casa que es la tierra, todos respiramos el mismo aire, las diferencias las creamos los hombres, no Dios. Entonces debemos aprender a tener la justicia, creer en la justicia divina, creer en su amor, creer que todo es lo que existe tiene una razón, un porqué, y no preguntarnos nunca, ¿por qué me pasa a mí esto? Sino preguntarnos siempre, ¿para qué me sucede esto? ¿Qué quiere Dios que aprenda de esta experiencia? ¿Qué quiere Dios que viva en este mensaje que la vida me está dando a través de las pruebas? Tenemos un guía y modelo que es Jesús, una guía segura, una guía, me están tocando el tiempo, una guía segura, vieron, ni el presidente de Confecol respetan. Una justicia divina. Entonces debemos aprender realmente a ser justos, a amarnos, a practicar la caridad, a practicar el amor, que es lo más difícil, pero sí podemos hacerlo. Cuando bajemos el ego, el orgullo, lograremos amarnos como la gran familia universal que somos y así estaremos unidos por los caminos del bien. Voy a robarme 5 minuticos aquí rapidito para ya concluir, ¿no? Es realmente tenemos que ser verdaderos cristianos. El tiempo se me fue, pero iba a ponerles unos ejemplos, pero bueno, de experiencia. Pero vamos a hacer la experiencia con Juana de Ángelis. Ella nos da 5 afirmaciones. 5 afirmaciones que no debemos olvidar para que todos los días lo hagamos, porque somos espíritas. Somos espíritas y debemos ponerlo en un sitio visible, en el espejo todos los días, cuando nos vemos, nos levantamos, o en el computador o en el escritorio, pongamos estas 5 afirmaciones que nos van a ayudar mucho a sentir el gran consuelo que nos da esta doctrina espírita. Las primeras que nos dice ella, para elevar nuestro pensamiento cada día, nos dice, primero, que sintamos que la vida es bella. Qué maravilloso estar aquí encarnado. Qué maravilloso estar aquí en Medellín, en este congreso, ¿no les parece? Que estemos contentos. Que a pesar de los problemas, la vida es bella. Estoy encarnado. Tengo muchos problemas. Estoy sufriendo cáncer, lo que sea. Estoy encarnado. Y una hora que tenga de vida, puedo hacer muchas cosas buenas. Un momento, un segundo, construyamos el bien porque la vida es bella. Yo nací para amar. Nos repitamos eso todos los días, ¿no? Sobre todo cuando nos levantemos y miremos hacia el lado y veamos a la esposa, al esposo, esa prueba tan cerquita, así, tan cerquita y decir, no, yo vine a amar. Yo vine a amar, no a recargarnos más de las pruebas y las situaciones. Venimos fue a liberarnos, no a recargarnos más. Yo nací para amar, repitamos eso. Yo vivo para servir. La alegría del espíritu debe ser servir, ¿verdad? Servir, ayudemos, levantemos al caído, hagamos sonreír al que está triste, levantemos de esperanza a aquel que está afligido, detentemos a aquel que está deprimido para llevarles la voz de esperanza. La vida prosigue, Dios no te está castigando, Dios te ama. Qué bellas esas frases. Divulgaremos la doctrina sin estar diciendo, hay espíritus. Mira que hay espíritus, que los espíritus te dicen, porque a veces la gente se asusta con eso, ¿no? Hablemos del consuelo que es la propuesta espírita, la esperanza, la fe. Hay un sol brillando dentro de ti, la fuerza de la fe, la fuerza de esa luz interior que debemos desarrollar cuando decimos claramente, no creo en Dios, sino trato todos los días de estar con Dios. ¿Sí? No creo en Jesús, trato todos los días de vivir con Jesús. Eso es lo que debemos decir los espíritas porque estamos en una doctrina realmente maravillosa. Y nos dice ella de último, el mal que me hacen no me hace mal. El mal que me hace mal es el mal que yo hago porque me hace un ser malo. Si practicamos esas 5 afirmaciones, no vamos a ser felices. No vamos a sentir esa alegría de ser espírita, de comprender que todos nosotros seremos y vamos a ser los instrumentos de amor y de paz donde quiera que nos encontremos. Entonces cada uno de nosotros vamos a construir nuestro cielo, porque está en nuestras manos, así como estamos ahí viendo esa imagen, ¿no?
Vamos a construir nuestro cielo porque el reino de los cielos está en nuestro corazón, en nuestra alma, no está afuera. No esperemos que nadie nos ame, no esperemos que nadie nos tenga paciencia. Seamos nosotros los amadores, los pacientes, los tolerantes, que demos siempre mucha alegría y paz donde quiera que estemos. Muchas gracias.